a los Romanos, en el capítulo 6, versículo 13 y versículo 19. Esta es la palabra del Señor. Esto es lo que hoy el Espíritu habla a su iglesia. El Señor nos dice: no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Versículo 19. Antes, cuando éramos impíos, ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Palabra de Dios. Amén. Nuestro buen Señor, tú has sido bueno y tu misericordia es para siempre. Y has hablado a tu pueblo a través de tu palabra. Permítenos hoy, Señor, discernir tu palabra, estudiar estos textos que tú nos has dado para comprender mejor la mortificación de nuestro pecado. Que estas palabras queden inscritas en nuestra mente y en nuestro corazón, y que por el poder de tu Santo Espíritu sean puestas por obra rápidamente en nosotros, para que seamos una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, una iglesia que procura lo que es agradable al Señor. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, podemos tomar asiento. Continuamos con ese estudio ya amplio, avanzado, acerca de la mortificación del pecado. Y a través de este estudio sobre la mortificación de nuestro pecado, hemos visto 3 tópicos. El primer tópico que vimos, estoy recordando hace unos 6 meses o 7 meses, lo primero que vimos fue desenmascarando el pecado. Es imprescindible desenmascarar el pecado, llamar al pecado como es pecado. No debilidades, enfermedades, ponerles color rosadito, como se hace hoy en día. No, es pecado y hay que desenmascararlo, hay que evidenciarlo y hay que ponerlo enfrente de todos y decir: esto es pecado. ¿Para qué? Para mortificar a la gente. No, hay que mortificar al pecado. El pecador y la iglesia debemos mortificar al pecado. En segundo lugar, vimos la lucha contra nuestro enemigo, el pecado. ¿Por qué debemos luchar contra nuestro enemigo? ¿Cómo debemos luchar denodadamente? Y luego estamos viendo venciendo a nuestro enemigo, el pecado. Y recordemos que este título, venciendo, estos verbos venciendo, luchando, desenmascarando, están en un presente continuo, es un activo, una acción permanente. Por eso el Señor me dio el titularlos así: desenmascarando. Es algo continuo. Todos los días tenemos que desenmascarar, estar desenmascarando nuestro pecado, llamándolo como pecado, descubriéndolo y diciendo: pecado, no me vas a perturbar más. Segundo, luchando. Nuestra lucha denodada debe ser todos los días, recuerden, sin desmayar. Y finalmente, venciendo. Y este es un espacio muy, muy especial. Venciendo, es un acto continuo. Estamos venciendo a nuestro enemigo pecado. Nuestra meta no es luchar contra el pecado. Nuestra meta no es estar peleando contra el pecado todo el tiempo. No, nuestra meta es vencer a ese enemigo, el pecado. ¿Y por qué nuestra meta es vencer al enemigo, el pecado? ¿Por qué creen ustedes que nuestra meta es vencer a nuestro enemigo, el pecado? Bueno, porque Cristo ya lo venció. Y si Cristo está en ti, Él venció el pecado y te ha hecho más que un vencedor. Entonces, la evidencia de que Cristo mora en mí es que yo permanentemente estoy venciendo el pecado. O mejor, el Espíritu Santo que Dios ha puesto en mí está mortificando, está venciendo frecuentemente a nuestro pecado. Ahora, como vencedores no vamos a dar paso de derrotados, sino damos paso de vencedores. Y ese es este espacio o este segmento de enseñanzas que hemos tenido acerca de
paso de vencedores. Dar paso de vencedores en la mortificación de nuestro pecado. ¿Cómo vencemos a nuestro pecado? Si tenemos pasos de vencedores. Si nosotros vamos con pasos de derrota, vamos a ser rápidamente liquidados, porque recordemos, nuestro enemigo el pecado es astuto. Nuestro enemigo el pecado es ingenioso. Está lleno de artificios. Y fácilmente nos va a hacer caer. Pero cuando nosotros tenemos paso de vencedores y damos paso de vencedores, vamos a vencer a nuestro enemigo el pecado. Y hemos visto que hay 5 elementos o 5 pasos de vencedores. Hay 5 pasos de vencedores. El primer paso que ya estudiamos es: considérense muertos al pecado. Y allí hablamos de tener una mente renovada, considerar en nuestra mente, en nuestro corazón, que estamos muertos al pecado, que ya el pecado no vive en nosotros, que el pecado está muerto y que hay que mortificarlo permanentemente. Lo segundo que vimos fue: no permitan que el pecado reine. No permitan que el pecado reine, o sea, aborrezcan, rehúsen, rechacen el pecado, dice el Señor. Entonces allí estamos dando paso de vencedores. Y hermanos, allí en este paso de vencedores vamos a ver cómo nosotros vamos caminando por nuestro camino cristiano, se van a presentar las tentaciones y por el Espíritu Santo nosotros empezamos a aborrecer, a rechazar el pecado. Decimos: esto es pecado, no lo quiero en mi vida. Algunas veces vamos a salir derrotados en la batalla, algunas veces vamos a caer, y es una derrota, y las derrotas son duras y nos hacen doler, pero no estamos vencidos. El apóstol Pablo dice: derrotados, mas no vencidos. La victoria ya está obtenida. Entonces, ¿qué tiene que hacer un soldado victorioso cuando fue empujado por el pecado y de pronto cayó en el pozo cenagoso, en el lodo de la desesperación? Pues párese y siga luchando hasta que venza. Luego, en el tercer lugar dice: no obedezcan a sus malos deseos. El tercer paso de vencedores es: no obedezcan a sus malos deseos. O sea, no cedan las tentaciones, luchen, perseveren. El cuarto que estuvimos estudiando fue: no ofrezcan su cuerpo como instrumento de justicia. Lo vimos la semana pasada. No ofrezcan su cuerpo. Nuestra oferta no es hacia la injusticia. Ahora, recordamos allí que hablamos de nuestro cuerpo, ofrecer nuestro cuerpo, porque la única área de nuestra vida en donde opera el pecado es en nuestro cuerpo. El pecado no puede operar en nuestro espíritu, porque nuestro espíritu es el Espíritu de Dios. Amén. En nuestro espíritu está el Espíritu de Dios, el Espíritu que nos ha levantado de muerte a vida. Nosotros, recordémoslo, ya no somos pecadores, caemos en el pecado, pero no somos pecadores. No hay identidad. Entonces, nuestro cuerpo está expuesto a caer, a ser instrumento de injusticia, pero nuestro espíritu no lo es. Entonces el apóstol Pablo nos dice: ofrezcan su cuerpo como instrumento de justicia. Esto quiere decir que no nos prestemos para pecar o participar en pecados. Pero no solamente dice ello, sino que también dice: no solamente no ofrecer nuestros cuerpos al pecado, sino luego dice: ofrézcanse a Dios. ¿Ofrézcanse qué? Todo su ser. Para el pecado no habla de solo el cuerpo, pero para Dios habla de todo el ser. Ofrézcanse en todo su ser. ¿A quién? A Dios. ¿Para qué? Para servir a la justicia. Y eso tiene que servir tiene que ver con el servicio, con la adoración, con el compromiso con nuestro Señor. Estas son las acciones del creyente que nos mantienen, óiganme, nos mantienen, nos sostienen en nuestra victoria. Amén. No es nuestra lucha, nos mantienen en la victoria. Estamos luchando, pero tenemos la corona de la victoria. Así, luchamos con el escudo, con la espada que es la palabra, con la oración, luchamos y luchamos, pero tenemos ya la corona de la victoria. Cuando nuestro enemigo el pecado se acerca, ya nos ve con corona de victoria. Y él tiene que darle temor y huir. ¿Sí?
Resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cómo resistimos? Manteniéndonos firmes, manteniéndonos con la corona de victoria sobre el pecado. Hoy vamos a ver el quinto paso de vencedores. Ofrézcanse a Dios para servir a la justicia. Para mortificar nuestro pecado debemos disponer de nuestro ser como una ofrenda viva para Dios. Y vamos a leer la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 12. Recordemos que el capítulo 12 de Romanos, ¿cierto? Es a partir del capítulo 12 comienza la aplicación de toda la teología de la justificación por la gracia que da el Señor en la carta a los Romanos. Entonces comienza diciendo, por lo tanto, por esta razón que les he expuesto de la doctrina de justificación, de santificación, de lo que ha hecho el Señor Jesucristo en ustedes, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta esta misericordia de Dios, les ruego, les suplico, y no viene a ordenar, no manden positivamente, sino que con ese corazón piadoso, el corazón de Cristo, diciendo, amados míos, os ruego, os suplico tiernamente, que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Por qué el Señor no dice más bien? Él pudo haberlo dicho, les ordeno que ofrezcan su cuerpo. No, Él lo habla con tanta ternura, con tanto amor. ¿Para qué? Para que nuestra respuesta sea esa: ternura y amor, una adoración, un sacrificio santo y agradable al Señor, como el cordero que va al matadero. ¿Recuerdan cómo fue el cordero al matadero? No dijo nada, enmudeció, cayó, fue tiernamente, mansamente al altar del sacrificio. ¿Por qué? Porque era un sacrificio de amor. Así mismo dice, os ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual, mira, en adoración emanada del Espíritu. Cuando el Espíritu gobierna nuestro ser, la carne se sujeta al Espíritu. Amén. Como era en un principio. Entonces, ofrezca su ser, su cuerpo, su vida como un sacrificio santo y agradable a Dios. Ahora, ¿por qué ese sacrificio es santo y agradable a Dios? Solamente por el olor fragante de Cristo. Nosotros no podemos ofrecer sacrificios agradables a Dios si no vienen con la insignia, con el sello de la cruz. Porque lo único que le agrada a nuestro santo Dios es su Hijo. Entonces tiene que llevar esa impronta del Hijo en nosotros, un sacrificio que sea con olor fragante de Cristo. ¿Eso qué quiere decir? Que ese sacrificio debe llevar la presencia de Cristo en ti. Que no es lo que tú haces, sino lo que tú eres. Significa que Cristo está presente en ti. Y yo oraba esta mañana, solamente lo traigo a colación porque yo oraba al Señor y le gemía: mi Señor, por favor, porque tú estás presente en mí, no quiero ofenderte. Es que mi pecado es terrible, no por lo que hago, sino porque ¿a quién se lo hago? A mi Redentor, a mi Padre, a mi Creador, al que lo ha hecho todo por mí. Yo continúo ofendiéndolo, siendo agresivo contra Él. Señor, asísteme, dame tu espíritu. ¿Hasta cuándo dirán: ¿dónde está su Dios? ¿Hasta cuándo dirán? ¿Y en dónde está su Dios? Y yo veía las tinieblas burlándose y diciendo: ¿en dónde está el Dios de Héctor? Cristo levantándose y diciendo: aquí estoy y he vencido. Amén. Es decir, era mi meditación esta mañana. Lo comparto para edificación de los hermanos, no para jactar de: uy, el hermano tan espirituoso. No, hermano.
no quisiera ser verdaderamente espiritual. Pero esta carne todavía tira tan feo, estremece tan feo. Entonces, hermanos, cuando el Señor me da esos tiempos tan hermosos, y les suplico, Señor, ¿no? Dicen las gentes, ¿y en dónde está su Dios? Bueno, mi Dios está aquí, ha hecho todo lo que Él ha querido. Él está aquí. Entonces, porque Cristo está aquí, que yo me levanto victorioso, esa presencia del Señor me conduce a la consagración de todo mi ser para servir al Señor. Amén. Y el primer aspecto de esa ofrenda viva es tu diaria relación. Hablamos de que el sacrificio es agradable por la presencia de Cristo en ti. Y si Cristo está presente en ti, entonces es porque hay una relación con Él. Esa victoria comienza cuando estamos consagrándonos cada día en la mañana, al levantarnos, al entrar a trabajar. Ayer teníamos una actividad con nuestros hijos. Hijos, antes de emprender nuestra actividad, era una actividad urgente y bueno, teníamos que madrugar y salir y viajar y un poco de cosas. Entonces, hijos, antes de ir a eso, tenemos que orar. Tenemos que orar. La presencia de Cristo vaya con nosotros, amén. Es esa adoración inicial del día. Es esa oración permanente en nuestro ser. Es saber que Cristo está en mí y estar hablando con Él permanentemente. Y estar consultándole a Él permanentemente. Y estar pidiéndole perdón a Él permanentemente. Eso significa sometimiento a la voluntad de Dios. Acuérdense, es sacrificio. La entrega, la consagración es sacrificio. ¿Y sacrificio significa qué? Muerte. Muerte. Tengo que morir a mí para que viva. Para que viva Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice el apóstol Pablo. Y Juan el Bautista dijo, es menester que yo mengue, que yo muera, para que Él brille. Aleluya. Tenemos que someternos a Dios, sacrificarme yo para que viva Cristo en mí. El no procurar ese tiempo de devoción diaria implica que le estás diciendo a Dios, bueno, por hoy tú no eres mi Dios. Hoy yo quiero ser Dios de mí mismo. Yo no quiero que tú estés hoy conmigo, gobernándome, sino que yo quiero gobernarme a mí mismo hoy. El hecho de no asistir diariamente a esa comunión implica que yo estoy despreciando la presencia y el reino de Cristo en mi vida. Amén. Amén. Y eso no lo podemos hacer, no lo queremos hacer. Por eso, hermanos, la devoción diaria tiene tanto valor para nuestras vidas. Cuando descuidamos nuestra devoción diaria, somos presa fácil de nuestro adversario. Somos presa fácil de uno de nuestros mayores enemigos. ¿Cuál es uno de nuestros mayores enemigos? ¿Cómo se llama el mayor enemigo mío? Yo. También está el diablo y también está el pecado. Pero el mayor enemigo mío se llama yo. Porque yo siempre se quiere levantar sobre Cristo. Y el Señor dice, mueran a yo y vivan a Cristo. ¿Amén? ¿Lo podemos entender, hermanos? El segundo aspecto de tu ofrenda, de tu ofrecimiento, de tu sacrificio a Dios, es la meditación o estudio concienzudo de la palabra de Dios. Mediante la meditación en la palabra conoces a Dios. ¿Lo conoces cómo? Como Dios, como Señor absoluto de tu vida. Cada vez que yo abro la sagrada palabra de Dios, conozco más atributos de Dios y me asombro. Y me asombro. Él es Dios. Y la palabra de Dios, ¿qué significa? Estoy tan trascordado que no. ¿Qué es lo que significa la palabra de Dios? Suprema autoridad, supremo gobernante de todo lo que existe. ¡Wow!
Si Él es el supremo gobernante, ¿cómo voy a decir yo, hoy no quiero que gobiernes? Hoy voy a gobernar yo. No, Él es suprema autoridad. Eso significa la palabra Dios. Cuando yo vengo a la meditación de la palabra, conozco a Dios, su autoridad, su reino. Y cuando yo veo el reino de Dios en mi vida, inclino mi cabeza, inclino mi corazón, inclino mi ser, me presento en sacrificio y el reino de Dios empieza a avanzar en mi vida. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios desplaza mi relación con el pecado. Porque al conocer a Dios que es santo, veo mi pecaminosidad. Mientras yo no conozca al Dios que es santo, 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 yo no puedo valorar mi pecaminosidad. Ahí es cuando el hombre dice, no es pecado. ¿Sabías que ya no es pecado mentir? ¿Sabías que ya no es pecado adulterar? ¿Sabías que ya no es pecado codiciar los bienes ajenos? Eso dicen las propagandas de las emisoras y la televisión hoy en día. ¿Sabías que ya no es pecado codiciar los bienes ajenos? ¿Sabías que ya no es pecado robar? Eso lo están diciendo. ¿Sabías que ya no es pecado el fornicar y el adulterar? No, eso no es pecado, es una canita al aire. Son las necesidades fisiológicas de nosotros. Tu yo es primero, deja a Dios de lado. No, hermanos, cuando yo conozco la santidad de Dios, veo lo terrible y la mundanalidad y la pecaminosidad de mi pecado. Entonces, la comunión con la palabra de Dios me lleva a un sacrificio del gobierno personal de mi vida. Me lleva al sometimiento a quien es Dios y Señor de todas las cosas. Un tercer aspecto de tu ofrenda a Dios como sacrificio vivo que mortifica tu pecado es la obediencia a sus mandamientos. Juan 14. Juan 14. Versículo 21. Juan 14, 21. He tomado solamente dos textos de allí, mismo Juan 14. Perdón, Juan 14, 15. Juan 14, 15. Si ustedes me aman, ¿qué? Obedecerán mis mandamientos. 21. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré. ¿Y qué? Me manifestaré. Me manifestaré a Él. ¿Cómo se manifiesta a Él en nosotros? Con poder, mortificando nuestro pecado. Recuerden, la mortificación del pecado es obra del Espíritu Santo. Cuando Él se manifiesta en nosotros, estamos mortificando nuestro pecado. Luego, versículo 24. El que no me ama, pues no me va a obedecer. No obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino son del Padre que me envió. O sea, si ustedes no me obedecen a mí, están desobedeciendo al Padre. Si no obedecemos a Cristo en sus mandamientos, estamos obedeciendo a Dios, desobedeciendo a Dios. Y Dios es la suprema autoridad. Y si Él es la suprema autoridad, cuando le desobedecemos, ¿qué? Tiene todo el derecho a destruirnos si Él quisiera. No lo hace por su amor y su bondad y su misericordia, por su pacto con el Hijo. Amén. Y obedecer al mandamiento del Señor es un ofrecimiento como sacrificio al Señor. ¿Por qué? Porque mi carne se opone al mandamiento de Dios y quiere reinar. Mi pecado se opone a la santidad de Dios y mi pecado quiere reinar. Tu pecado quiere reinar en ti. Y tu pecado siempre se opone a la voluntad de Dios. Y siempre te lleva a no obedecer la voluntad de Dios. Y te pone obstáculos para no obedecer a Dios. Pero cuando tú sometes tu pensamiento, tus emociones, tu corazón, todo tu ser y dices, Dios es mi Señor y yo confío en Él. Imagínense, el Señor Jesucristo confió en Dios. Siendo Dios, confió en Dios, confió en el Padre al ir a la cruz. Él ya sabía que iba a ser crucificado.
pecado y en qué forma iba a ser humillado y en qué forma iba a sufrir. Y él ya sabía que por un instante, por un periodo de tiempo, el Padre iba a decir: oh, te abandono por toda la carga de pecado que llevas. No te puedo ver, hijo. No puedo estar contigo y he separado en un instante de la historia eterna. El dolor del Padre, el dolor del Hijo en ese momento, ¿cómo sería? Sin embargo, el Hijo confió. Y como veíamos en la lectura y en meditación un poco del Salmo 91 esta mañana, Él lo levantó y le dio honores. Y hoy está en el sitial de más altos honores, Cristo el Señor. Amén. Amén. Qué hermoso. Aleluya. Entonces, ¿por qué nosotros no confiamos en que sus mandamientos son buenos para nosotros? ¿Y por qué no sometemos el gobierno de nuestra vida al gobierno de sus santos mandamientos? ¿Por qué es tan gravoso? ¿Por qué es tan difícil? Porque la carne quiere mandar. Entonces debemos ofrecer nuestro sacrificio como obedeciendo el mandamiento del Señor. Amén. Bueno, un cuarto aspecto en el ofrecer nuestro ser a Dios como instrumentos de justicia es el ser miembro activo de la iglesia. Es en la iglesia en donde permanentemente tenemos que ofrecernos en sacrificio a Dios, en servicio a Dios. A veces pensamos que el servicio es venir aquí y orar, y cantar, himnos y todo eso. No, hermano. El servicio a Dios es el ser miembro del cuerpo de Cristo, como lo hemos venido estudiando a través de estos tiempos en el ministerio los unos a los otros. Y en la obra de Cristo, dice que mayores obras harán. Entonces hemos visto la obra de Cristo hacia el Padre, hacia la iglesia misma, vamos a verla hacia el mundo y vamos a contra las tinieblas, toda la obra de Cristo, que la obra de Cristo debe ser la misma obra de su iglesia. Entonces, cuando nosotros somos miembros activos de la iglesia, estamos en una ofrenda permanente a Dios. Hermana Amanda, cuando tú sirves un tinto, no estás sirviendo a los hombres. Cuando Julie me trae, o Julie o Andrés me traen el tinto, pastor, aquí está el tinto. Es tu tinto. No me estás atendiendo a mí. Estás sirviendo a Cristo. Estás muriendo a ti mismo, que eres orgulloso, vanidoso, arrogante y no te gusta servir, para ofrecerte a Cristo, que te hace humilde, sencillo y manso, como Él es para servir. De tal manera que si algún día tú sirves mal a tu hermano, estás sirviendo mal a Cristo. Si algún día, Julie, tú vienes con el tinto y me dices: ahí está su tinto, y me lo botas y dejarlo en los pies, ¿qué estás haciendo con Cristo? ¿Quiénes están viniendo a hacer el aseo y a montar el salón? Laurita y Brian. No lo están haciendo para nosotros, lo estás haciendo para Cristo. Y ahí es donde nuestro ser arrogante es doblegado, porque tienen que levantarse más temprano y venir a hacer un oficio degradante. Ese oficio es para las sirvientas. Sí, pero nosotros somos esclavos de Cristo. Y si el salón queda bien arreglado, bonito, como lo vemos, con todos estos pendones, las sillas bien organizadas, todo el atril listo, la mesa dispuesta, todo tan hermoso, lo están haciendo para Cristo. Amén. Amén. Y es una ofrenda, Señor, yo lo estoy haciendo. No sea una obligación. Cuando tú estás cantando un himno, cuando tú estás poniendo ofrenda, lo estás haciendo para Cristo. Ese es un servicio a Cristo. Cuando tú sales a evangelizar, cuando oras por un enfermo, tú lo estás haciendo para Cristo. Y esos oficios se hacen en la iglesia. Es en la iglesia donde permanentemente tenemos que sacrificarnos. Es en la iglesia. Mira, muy a mí me caes muy mal. Pero es en la iglesia donde yo tengo que soportarte, hermana. No, mentira, no me caes mal. Todos los amo. Todos me caen muy bien. Pero es en la iglesia
Yo sé que hay roces entre los hermanos, ¿o no? Aquí no hay roces, estos son otras iglesias. Aquí, ¿no es cierto? Eso es por allá lejos, gracias al Señor. Hay roces entre los hermanos. Pero ahí, hermanitos amados, es donde nosotros doblegamos la cabeza y soportamos al hermano en amor, como Cristo me soporta a mí. ¿Amén? Amén. ¿Amén? Amén. Amén. Así tiene que ser. Es en la iglesia donde verdaderamente mostramos nuestro sacrificio a Dios. Ahora recuerda que en tu casa hay una iglesia. Y en esa iglesia muestras tu servicio a Dios. ¿Para quién es la función de lavar trastes? ¿Para quién es la función de barrer? ¿Para quién es la función de tender las camas? Ah, para las mujeres, para las mamás. Los hijos no, los esposos no. ¡No! Ahí es donde se muestra nuestra función de servicio. Estás sirviendo a Dios. Porque esa es la iglesia. Esa es la iglesia. La iglesia primaria, la iglesia de tu casa. En donde tú estás preparando alimentos para tus hijos, sirviendo a Cristo. Prepáralos como si al que le fueras a servir fuera Cristo mismo. Si estás tendiendo una cama, estás poniendo una habitación bonita, estás barriendo el lugar, estás lavando la ropa, es para Cristo. Para la hermosura de Cristo, para la gloria de Cristo. Cada uno de nuestros actos en nuestra vida debe ser para el servicio de Cristo, y esto va a amarrar tu orgullo, va a derribar tu orgullo. Hermanos, podemos ver que para tener paso de vencedores en nuestra mortificación del pecado, debemos tener un genuino compromiso con el Señor. La palabra sacrificio significa compromiso. Compromiso. Cuando Cristo vino a la cruz, fue por un compromiso que Él hizo con el Padre hizo con Él en un pacto eterno. Un compromiso que Él hizo con su pueblo adquirido. Su compromiso es un sacrificio. Y en el paso de vencedores debemos tener un genuino compromiso con el Señor. Porque si no tenemos genuino compromiso con el Señor, no vamos a ser vencedores. Es un asunto de compromiso. Lo mismo que sucede con el matrimonio. Cuando la gente viene, o las parejitas, por favor, Brian, y los que están en parejita ahora, tápense los oídos porque les voy a dar una clave. Cuando las parejas vienen a pedirle consejería, ay, pastor, es que nosotros nos queremos casar. ¿Y por qué se quieren casar? Ay, porque nosotros nos amamos mucho. ¿Sí? ¿Ustedes se van a casar porque se aman? Sí, nos vamos a casar porque nos amamos. No se casen. No se casan. Ay, ¿por qué, pastor? Eso es lo más importante, que nos amemos. No, eso no es lo más importante. Lo más importante en el matrimonio no es que se casen por amor. Lo más importante en el matrimonio es que se casen para amar. Un compromiso sacrificial. A pesar de. Voy a tomar un pequeño tiempo para compartir algo. No sé si ya, creo que no he hablado con ustedes, pero el Señor me permitió compartirlo esta semana 2 o 3 veces, y creo que hay que traerlo a colación aquí en la iglesia. Recordamos aquel 13 de enero, cuando sucedió el accidente a mi esposa, en la gracia del Señor ya, en su presencia. Cuando llegué al lugar y estaba mi hijo Juan David, lo primero que hicimos, o una de las primeras cosas que hicimos, fue arrodillarnos delante de toda la gente ahí y levantar nuestras manos al Señor y someter todo al señorío de Cristo. Decirle: Señor, gracias por mami, ha pasado esto, si es tu voluntad, y retorna con toda su integridad, lo aceptamos y te damos gracias, te alabaremos. El accidente no pasó a mayores. Pero si ella llega a quedar inválida, no sé si lo dije, Wanda, de pronto me puedas corregir, no quiero mentir tampoco, pero por lo menos estaba en mi corazón, creo que lo dije, pero si llega a quedar inválida, lo aceptamos. Y continuaré con mi pacto.
porque fue hasta que la muerte nos separe, no hasta que la enfermedad o el accidente o la falta de plata nos separe. Es un compromiso sacrificial. Es un compromiso sacrificial, es de sacrificio. El compromiso demanda sacrificio. Finalmente, Señor, si tú la quieres llevar, es tuya. No podemos hacer nada. Están en los designios de tu voluntad. Hágase tu voluntad y no la nuestra. Amén. Pero quiero decirles eso. En tu matrimonio es un asunto de compromiso, no mientras tu esposa estuvo bonita, o mientras tu esposo estuvo vigoroso, o yo amo a mi esposa hasta cuando cantaretea, ya cuando empieza la cantareta no la amo, o yo amo a mi esposo hasta cuando viene el mal genio, ya cuando tiene mal genio no lo amo. No, es un compromiso a pesar de, es un compromiso de sacrificio, no es un matrimonio por amor, es un matrimonio para amar. Y así debe ser nuestro compromiso con el Señor. No vinimos porque estamos enamorados de Él, vinimos para estar enamorados y para amar a Él toda nuestra vida, todo el resto de nuestros días. Sin compromiso, sin estar absolutamente ligados a Cristo, nos es imposible caminar en victoria sobre el pecado. Imposible, hermano. Solo cuando tenemos un compromiso genuino con Cristo, vamos a caminar en victoria sobre el pecado y vamos a hollar a la serpiente. Y como decía hoy el Salmo 91, que es la promesa para el Señor, pero aquí también es extendida a nosotros, donde dice: aplastarás al león y a la víbora, y hollarás fieras y serpientes. Si no hay compromiso genuino con Cristo, vamos a fracasar. Pero por tener compromiso con Cristo vivimos en la victoria. ¿Amén? Amén. Hermanos, la exhortación es a vivir una vida de compromiso, de la devoción. La exhortación es a profundizar en la palabra. La exhortación es a sacrificarnos, a comprometernos con el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. También es un llamado a comprometernos en el sacrificio en el evangelismo, hermanos. Que seamos sacrificados también, que presentemos nuestro ser como un sacrificio vivo y santo, agradable al Señor, en el servicio del evangelismo. Amén. Amén. Damos gracias al Señor porque nos ha permitido esta mañana conocer su palabra y